Hay algo que nunca dijiste en voz alta, que el agotamiento no viene de lo que haces. Viene de lo que monitoreas. Antes de hablar, calculas. Antes de opinar, evalúas si eso va a sonar bien o raro. Antes de reírte, mides si la situación lo justifica. Antes de ocupar espacio, compruebas si tienes permiso. Eso ocurre tan rápido que casi no lo notas, pero ocurre. Constantemente. Y al final del día, cuando ya no hay nadie mirando, hay algo que no descansa igual que el cuerpo. Porque el cuerpo puede parar, pero el monitoreo no tiene botón de apagado. Sigue procesando qué dijiste, cómo lo dijiste, si encajó o no. Si eso que hiciste fue demasiado o no fue suficiente. Eso es lo que nunca dijiste, que no es que no encajes. Es que estás agotado de intentarlo todo el tiempo. Eso que nunca dijiste es lo que este episodio viene a nombrar. Y ese agotamiento, el de monitorear, no el de hacer, es exactamente lo que merece ser nombrado. Merece más que ser solo cargado. Merece ser entendido. Y ese es el punto de partida. Antes de hablar, calculas. Antes de opinar, evalúas. Antes de reírte, mides. Eso ocurre constantemente, y tiene un nombre. Y lo que sigue explica exactamente de dónde viene ese cansancio, y qué se puede hacer con él. Este episodio viene a nombrar eso. Y a explicar de dónde viene. Ese agotamiento tiene una explicación. Y entenderla cambia algo. Eso es lo que este episodio viene a hacer. Este episodio viene a nombrar ese cansancio con precisión. Y eso ya es algo. El agotamiento tiene una forma específica que vale reconocer. No es el agotamiento de haber hecho demasiado. Es el agotamiento de haber estado demasiado alerta. La diferencia importa. El primero se resuelve descansando. El segundo no tiene el mismo remedio. Lo que produce el cansancio no es la actividad sino la vigilancia constante sobre cómo estás siendo percibido. Esa vigilancia opera en todos los contextos, pero en algunos con más intensidad. Cuando hay un grupo nuevo donde todavía no sabes qué lugar tienes. Cuando alguien que te importa está viendo cómo te comportas con otros. Cuando el ambiente cambia y las reglas de lo que encaja cambian con él, y tienes que calibrar otra vez desde cero. En esos momentos el monitoreo se acelera y el costo energético de estar presente se multiplica. También opera en los momentos de transición dentro de un mismo grupo. Cuando la dinámica cambia, cuando alguien nuevo llega, cuando alguien que estaba ocupa menos espacio y el equilibrio se reordena. En esos momentos volvés a la posición de lectura activa. ¿Qué lugar me toca ahora? ¿Cómo funciona esto de nuevo? Y eso, aunque parezca pequeño, gasta. Hay también algo sobre la manera en que el esfuerzo de encajar produce una relación específica con el propio criterio. Cuando llevas mucho tiempo calibrando tu comportamiento según lo que otros parecen esperar, llega un punto difícil. Ya no es fácil distinguir qué parte de cómo te comportas es tuya y qué parte es la adaptación. No porque hayas dejado de ser tú, sino porque la adaptación fue tan consistente que se volvió invisible. Ya no se siente como adaptación. Se siente como eres. Una última cosa sobre el reconocimiento. La persona que más monitorea no es necesariamente la que menos encaja. A veces es exactamente al revés. La persona que encaja con más personas, en más contextos, es la que más energía gasta haciendo que eso funcione. La flexibilidad social tiene un costo que no siempre se ve desde afuera. Si reconoces algo de esto, si ese agotamiento de monitorear es algo que llevas, lo que viene explica de dónde viene. También vale nombrar algo sobre la diferencia entre el cansancio que se dice y el que no se dice. El cansancio de estudiar mucho, de tener demasiada actividad, de no dormir bien, ese se puede nombrar. El cansancio de monitorear tiene más dificultad para encontrar palabras, porque nombrar el monitoreo implica admitir que está ocurriendo, y admitirlo implica cierta vulnerabilidad sobre la propia inseguridad que no siempre tiene espacio. Hay también algo sobre los momentos en que el monitoreo baja, y que produce cuando baja. Con algunas personas, en algunos contextos,
Hay momentos donde la vigilancia es menos intensa, donde la conversación fluye sin tanta capa de procesamiento, donde te reís sin calcular si es el momento. Esos momentos existen, y la calidad de energía que producen es diferente. No es solo que son más cómodos, es que después de ellos el agotamiento es de otro tipo. El agotamiento de haber estado presente, no de haberse vigilado. Reconocer esa diferencia entre los contextos donde el monitoreo es alto y los donde es menor, ya es información. Ya dice algo sobre donde el pertenecimiento tiene más posibilidades de ser genuino. Si reconoces algo de esto, si ese agotamiento de monitorear es algo que llevas, lo que viene explica de dónde viene. Hay también algo sobre lo que el monitoreo hace con los buenos momentos. Cuando algo sale bien socialmente, cuando la interacción fluyó, cuando te sentiste parte, el alivio que produce tiene una textura específica. No es solo alegría. Es también el alivio de que el esfuerzo dio resultado. Y ese alivio lleva implícita la pregunta, ¿hasta cuándo? Y esa pregunta, ¿hasta cuándo? Es una de las más honestas que el agotamiento produce. No como ansiedad, sino como señal de que el sistema está pidiendo algo diferente. Que el modo de encajar que se lleva usándose tiene un costo que ya es demasiado visible para ignorar. Y también vale decir algo sobre lo que ocurre cuando finalmente puedes descansar de verdad. No el descanso físico, sino el relacional, cuando estás con alguien con quien el monitoreo baja, cuando hay un contexto donde la vigilancia se reduce. Ese tipo de descanso tiene una calidad diferente. La diferencia entre ese descanso y el que producen los contextos de monitoreo alto es exactamente la información que dice donde el pertenecimiento es más real. Y cuando esa diferencia se vuelve perceptible, cuando puedes notar qué contextos producen un tipo de presencia y cuál es otro, ya tienes información que el monitoreo constante, por su propia naturaleza, no te deja ver con claridad. Y esa señal, el agotamiento como indicador de que el modo de relacionarse tiene un costo demasiado alto, es más información de lo que parece. No es solo cansancio. Es la dirección del cambio posible. El esfuerzo de encajar no apareció de la nada. Aprendiste que era necesario. En algún momento, en algún contexto, quedarse afuera tuvo un costo real. Quizás fue en la primaria, cuando había grupos claros y estar fuera de ellos significaba visibilidad del tipo equivocado. Quizás fue en casa, donde había maneras de ser que recibían aprobación y maneras que producían tensión. Quizás fue en una transición, un cambio de escuela, un barrio nuevo, un grupo que ya tenía su dinámica establecida cuando llegaste, donde entender las reglas rápido era la diferencia entre integrarte y quedarte solo. Lo que aprendiste en esos momentos no fue solo comportamiento. Fue una estrategia de supervivencia relacional. Leer el ambiente, calibrar la respuesta, ajustar antes de que hubiera consecuencias. Eso no es manipulación. Es lo que hacen los organismos inteligentes cuando el entorno social tiene costos claros por no encajar. El problema es que las estrategias de supervivencia tienden a persistir más allá del contexto que las hizo necesarias. El niño o adolescente que aprendió a monitorear porque en un momento era necesario sigue monitoreando aunque el entorno cambie. Porque el sistema nervioso no distingue automáticamente entre el momento en que la vigilancia era indispensable y el momento en que ya no lo es. Sigue enviando la señal de alerta por si acaso. Hay también algo sobre la manera en que el entorno adolescente específicamente amplifica ese mecanismo. La adolescencia es el periodo en que la opinión del grupo importa más que en casi cualquier otra etapa de la vida. Eso no es una debilidad, es neurobiología. El cerebro en este periodo está literalmente más sensible al rechazo social que en otras etapas. Lo que en un adulto produciría incomodidad, en un adolescente puede producir algo que se siente más cercano al dolor físico. Eso explica por qué el esfuerzo de encajar puede ser tan intenso en esta etapa. No es superficialidad. No es que te importen demasiado las opiniones ajenas. Es que el sistema nervioso está configurado para que importen, porque en términos evolutivos, la exclusión del grupo a esta edad tenía consecuencias reales.
Conocer el origen no elimina el agotamiento, pero cambia la manera de relacionarse con él. El contexto adolescente también tiene algo específico sobre la velocidad de las jerarquías sociales. Los grupos en esta etapa se reorganizan con más frecuencia que en etapas posteriores. Lo que funcionaba el mes pasado puede no funcionar este mes. La persona que estaba arriba del grupo puede haber cambiado de posición. Lo que era gracioso ya no lo es. Lo que era raro ahora es cool. Esa inestabilidad hace que el monitoreo sea estructuralmente más demandante, porque las reglas de lo que encaja no son fijas, y hay que estar leyendo el ambiente constantemente para saber qué versión de calibración usar. También vale decir algo sobre la función que tiene el grupo en esta etapa. La pertenencia a un grupo de pares no es solo un deseo social, es una necesidad del desarrollo. Es el espacio donde se construye la identidad fuera del contexto familiar, donde se prueban versiones de uno mismo, donde se aprende cómo funciona el mundo relacional. Eso hace que el miedo a quedar fuera del grupo no sea una reacción exagerada, es la respuesta a una pérdida real. El grupo no es decorativo. Es necesario. Y esa necesidad es exactamente la que hace que el esfuerzo de encajar sea tan intenso. No porque seas débil o dependiente. Porque el sistema nervioso sabe que pertenecer importa, y responde a esa importancia con la vigilancia que considera necesaria. Una cosa más sobre el origen. No todos aprendieron el monitoreo de la misma manera. Algunos lo aprendieron por exclusión directa, el rechazo explícito que dejó una huella clara. Otros lo aprendieron de maneras más difusas. El ambiente familiar que premiaba ciertos comportamientos e ignoraba otros. El grupo que tenía reglas implícitas que había que descifrar. La sensación de que ser demasiado uno mismo tenía un costo que no siempre era visible hasta que ya era tarde. En cualquier caso, el aprendizaje fue real y la estrategia fue inteligente. Y ya no sirve de la misma manera. Y esa estrategia ya no sirve de la misma manera. No porque el entorno sea ahora perfectamente seguro, sino porque el costo de llevarla activada todo el tiempo supera el beneficio que produce. Y reconocer eso es el comienzo de la posibilidad de calibrar de manera diferente. Y esa distinción, entre contextos donde el costo de ser tú es más bajo y donde es más alto, ya es un mapa. Imperfecto, incompleto, pero útil. Un mapa de donde el monitoreo puede bajar un poco sin que el mundo se caiga. Ese mapa no resuelve nada de golpe, pero orienta. Y orientarse, saber en qué dirección tiene sentido moverse, ya es distinto a seguir gastando energía en todos los contextos por igual. El patrón opera en la vida cotidiana de maneras que vale ver con claridad. Opera en las conversaciones de grupo. Hay un procesamiento que ocurre en paralelo mientras participas, monitor de tono, monitor de timing, monitor de cuánto espacio estás ocupando, monitor de si lo que dijiste fue bien recibido o si había una respuesta mejor. Todo eso ocurre mientras también intentas seguir el hilo de lo que se está diciendo. La conversación como experiencia tiene dos capas, el contenido y el monitoreo del contenido, y la segunda capa gasta energía que no siempre se ve. Opera en las redes sociales con una intensidad adicional. Cada publicación es un pequeño acto de calibración, esto encaja con cómo me veo. Esto no lo posteo porque puede sonar así o asá. Este comentario sí, este comentario no, y después viene el monitoreo post publicación, cuánto respondieron, cómo respondieron, qué significa que alguien no respondió. Todo eso produce un estado de vigilancia de baja intensidad pero muy constante. Opera también en los momentos de silencio propio. Cuando no te expresas en algo que tenías para decir, porque el momento no parecía el correcto, o porque no estabas seguro de cómo iba a sonar, o porque hacerlo implicaba un riesgo que no quisiste tomar. Esas omisiones se acumulan. Y con el tiempo producen la sensación de que hay una versión de ti que no termina de existir en presencia de otros. Hay también algo sobre el costo de la constancia. Cuando el esfuerzo de encajar funciona, cuando logras que el grupo te reciba bien, que la interacción fluya, que el lugar que ocupas se sienta estable, eso produce alivio. Pero ese alivio viene con una pregunta que no siempre se nombra: ¿me están recibiendo a mí?
¿O a la versión que ajusté para que me recibieran? Y esa pregunta, cuando aparece con suficiente frecuencia, produce algo más difícil que el agotamiento. Produce la duda sobre si el pertenecimiento que logras es real. Opera también en lo que se llama autosabotaje social, los momentos donde, justo cuando había una oportunidad de ocupar más espacio o de mostrarte de manera más completa, algo en ti frenó. No necesariamente por miedo explícito, sino por el cálculo implícito de que el riesgo de no ser recibido bien era mayor que el beneficio de haberlo intentado. Ese freno, acumulado, produce la sensación de que hay partes de ti que nunca terminan de existir en presencia de otros. Una cosa más sobre el agotamiento específico que produce este patrón. No es solo que cansa. Es que produce una asimetría específica. Gastas mucha energía en estar con otros y llegas a los momentos de soledad sin energía para estar contigo mismo. La soledad que debería ser recuperación se vuelve también procesamiento de lo que pasó, de cómo estuvo, de qué podrías haber hecho diferente. Y eso cierra el ciclo sin el descanso real que el sistema necesita. La pregunta que orienta lo que sigue, ¿qué pasaría si en algún contexto específico monitorizaras un poco menos? Y hay algo sobre la paradoja que vale nombrar. El monitoreo constante, que busca asegurar el pertenecimiento, también impide el tipo de pertenecimiento más profundo. Porque para ser recibido de manera genuina, algo genuino tiene que estar presente. Y cuando todo está calibrado, lo genuino tiene menos espacio para aparecer. Esa paradoja hace que el encaje con esfuerzo sea al mismo tiempo lo que más se busca y lo que más cansa. Porque el resultado que produce no es el que se necesitaba. Y esa paradoja es también la señal de que algo puede cambiar. Porque si el mecanismo que buscaba pertenecimiento es el mismo que impide el pertenecimiento más profundo, entonces la dirección está clara, no más esfuerzo de encajar, sino más espacio para lo genuino. Y esa dirección, hacia los contextos donde lo genuino tiene más espacio, es exactamente la que este episodio intenta señalar. Y esa dirección, aunque todavía no sea clara, ya se empieza a sentir en los momentos donde el monitoreo baja. En los momentos donde algo propio aparece sin haber sido calculado primero. En los momentos donde la presencia es más completa. Esos momentos son la información más útil que el agotamiento puede producir. Hay también algo sobre lo que el monitoreo produce en la relación con la propia voz. Cuando calibras cuánto espacio ocupar, cuando medís si lo que vas a decir va a sonar bien antes de decirlo, cuando editas en tiempo real lo que estabas por expresar, la voz propia empieza a tener un delay. Primero pasa por el filtro, después sale. Y ese delay, acumulado, produce la sensación de que hay cosas propias que no terminan de existir en presencia de otros. No porque no estén. Porque no encontraron el momento de salir sin ser procesadas primero. Esa sensación, la de una versión de ti que no termina de aparecer, es también información. Información sobre cuánto espacio genuino el monitoreo está dejando. Lo que cambia cuando se entiende el origen del monitoreo. Entender que el esfuerzo de encajar fue una respuesta inteligente a un entorno que tenía costos reales por la exclusión. Que no es un defecto de carácter, no es inseguridad patológica. Es un mecanismo de adaptación que fue útil y que ahora tiene un costo mayor que el beneficio que produce. Cambia la relación con ese esfuerzo. No lo elimina. Los mecanismos de supervivencia relacional no se desactivan por comprenderlos. Lo que cambia es la posibilidad de tomar cierta distancia de ellos. De notar cuando el monitoreo se activa y preguntarse si en ese contexto específico es necesario. O si es el sistema nervioso respondiendo a una amenaza que ya no existe de la misma manera. Esa distancia no es fácil de construir. Requiere tiempo, requiere práctica, y requiere algo que en la adolescencia es escaso. Contextos seguros donde probar qué pasa cuando no se monitorea tanto. Cuando se dice algo sin calcular primero cómo va a sonar. Cuando se ocupa espacio sin pedir permiso. Cuando la reacción del otro, aunque no sea perfectamente positiva, no destruye la posición en el grupo. Esos contextos, cuando existen, producen algo que el monitoreo constante impide: la experiencia de ser recibido siendo más completamente uno mismo.
Y esa experiencia, aunque sea imperfecta y aunque produzca sus propios momentos de incomodidad, es la que empieza a aflojar la vigilancia. La palabra del episodio es hipervigilancia social, el estado de alerta constante sobre cómo se está siendo percibido, que persiste más allá del momento en que fue necesario y que produce el agotamiento específico de quienes encajan, con mucho esfuerzo. Nombrar ese estado no lo resuelve, pero hace posible relacionarse con él de manera diferente, no como una característica propia, sino como un mecanismo que se activó en respuesta a algo y que puede, gradualmente, aprender a descansar. Hay también algo sobre los contextos seguros que vale nombrar con más precisión. Un contexto seguro no es necesariamente uno donde todo el mundo te acepta perfectamente. Es uno donde el costo de no encajar perfectamente no se siente devastador. Donde equivocarse un poco no destruye el lugar que tienes. Donde puedes decir algo que no salió bien y seguir siendo parte del grupo al día siguiente. Esos contextos, cuando se los puede identificar, son los que permiten algo que el monitoreo constante impide. El aprendizaje de que ser más completamente tú tiene consecuencias manejables. Que el rechazo, cuando ocurre, no es tan definitivo como el sistema de alerta anticipaba. Esa evidencia, acumulada de a poco, es lo que empieza a reducir el nivel de alarma con el que el sistema responde al entorno social. Y esa reducción, aunque lenta, es lo que hace posible estar presente de una manera diferente. No sin vigilancia todavía, eso lleva tiempo. Pero con menos vigilancia de la que había antes. Y eso ya cambia algo en la experiencia de estar con otros. El entendimiento no elimina el mecanismo, pero crea un espacio entre el estímulo y la respuesta, la posibilidad de notar que el monitoreo se activó y de preguntarse si en este contexto específico, con esta persona específica, necesita estar tan alto. Esa pregunta, aunque sea pequeña, ya es un movimiento. Y esos movimientos pequeños, acumulados, son los que producen el cambio. No dramático, gradual, pero real. Y esos movimientos pequeños, decir algo sin calcularlo tanto, ocupar espacio sin pedirlo tanto, son los que acumulan la evidencia de que lo que se temía no era tan definitivo como el sistema anticipaba. Y esa evidencia acumulada es la que hace que el nivel de alarma con que el sistema responde al entorno social pueda, de a poco, encontrar un nivel más manejable. Y esa posibilidad de estar presente de una manera diferente, aunque sea en algunos contextos, es también lo que este episodio intenta contribuir a construir. Hay también algo sobre lo que significa notar el monitoreo sin juzgarlo. El mecanismo no es una falla. Es una respuesta inteligente que aprendiste porque en algún momento fue necesaria. Juzgarlo, decirte que no deberías ser tan ansioso o tan dependiente de lo que otros piensan, solo agrega una capa más de vigilancia a la que ya existe. Lo que produce algo útil es verlo con más curiosidad que juicio. Observar cómo funciona, cuando se activa, en qué contextos es más intenso y en cuáles menos. Esa observación, sin condena, es la que produce la distancia desde la que algo puede empezar a cambiar. Y esa distancia, entre el mecanismo y la persona que lo observa, es también lo que este episodio intentó contribuir a crear. Y cuando esa distancia se va construyendo, de a poco, con paciencia, el monitoreo no desaparece. Pero empieza a ser algo que se observa en lugar de algo en lo que se vive sin poder salir. Volvamos a donde empezamos. Hay algo que nunca dijiste en voz alta, que no es que no encajes. Es que estás agotado de intentarlo todo el tiempo. Eso tiene ahora un nombre y una explicación que no dependen de que seas demasiado ansioso, demasiado dependiente de lo que otros piensan, o demasiado inseguro. Depende de un mecanismo que aprendiste porque en algún momento fue necesario, y que siguió funcionando aunque el contexto cambiara. Lo que ese entendimiento no produce es una solución inmediata. El monitoreo no desaparece porque lo entendas. Lo que sí puede cambiar, de manera gradual, es la relación con él. La diferencia entre vivir dentro del monitoreo como si fuera el modo predeterminado de existir, sin poder ver que es un modo, no el único, y poder observarlo desde afuera aunque sea por momentos. Notar cuando se activa,
preguntarse si en ese contexto específico es necesario, y eventualmente encontrar que hay momentos donde puede bajar un poco sin que el mundo se termine. Esos momentos existen. No en todos los contextos todavía, pero en algunos. Con algunas personas, en algunos grupos, en algunos momentos donde el costo de bajar la guardia se siente menor que el beneficio de ser un poco más completamente tú. Encontrar esos contextos no es una instrucción. Es algo que ocurre cuando se empieza a notar la diferencia entre el lugar donde el monitoreo es alto y el lugar donde es menos necesario. Esa diferencia, cuando se la puede sentir, ya es información útil sobre donde el pertenecimiento es más genuino. Y ese pertenecimiento genuino, aunque sea imperfecto, aunque venga con sus propias incomodidades, produce un tipo de descanso que el encaje con esfuerzo no puede producir. Porque es el descanso de estar presente sin necesitar vigilarse. En el canal hay más sobre los patrones de la adolescencia, sobre lo que produce el esfuerzo de encajar y sobre lo que es posible encontrar del otro lado. Seguí cuando estés listo. Y hay algo más que vale dejar dicho antes de cerrar. El pertenecimiento genuino no requiere que todo el mundo te acepte completamente. Requiere que haya algunos contextos, algunas personas, algunos grupos donde la versión más real de ti tiene espacio. Eso no significa que tengas que abandonar los otros contextos o que tengas que dejar de adaptarte en algunos ambientes. Significa que el esfuerzo de encajar no puede ser el único modo de relacionarse, porque si lo es, el costo acumulado termina siendo mayor que lo que produce. Encontrar los contextos donde el monitoreo puede bajar un poco no es buscar perfección. Es buscar suficiente. Suficiente aceptación para que la vigilancia no tenga que estar en máximo todo el tiempo. Suficiente estabilidad para que la presencia pueda ser un poco más completa. Suficiente. Y ese suficiente, cuando se lo encuentra aunque sea imperfecto, produce algo que el encaje con esfuerzo no puede producir. La experiencia de estar en un lugar sin gastar toda la energía disponible en mantenerse ahí. Ese suficiente es lo que este episodio buscó contribuir a encontrar. La comprensión de que el agotamiento que sientes tiene nombre, tiene origen, y tiene una dirección posible. No inmediata, pero posible. Y esa dirección posible, aunque no sea rápida, aunque no sea lineal, ya es suficiente para seguir. Y seguir, con ese entendimiento, con esa dirección, con ese suficiente como horizonte, ya es un movimiento diferente al de intentar encajar. Y ese movimiento diferente, presente, con menos vigilancia, hacia lo genuino, es también hacia lo que apunta el canal. Seguí cuando estés listo. Y esa presencia diferente, con menos vigilancia, con más de lo genuino visible, es lo que el canal sigue explorando en los episodios que siguen. Seguí cuando estés listo. Y entre esos episodios que siguen hay más sobre lo que ocurre con la identidad cuando se construye en el intento constante de encajar, sobre qué queda, que se pierde, y que es posible recuperar cuando el monitoreo empieza a bajar. Seguí cuando estés listo. Y esa posibilidad de estar presente sin gastar toda la energía en mantenerse presente, es lo que cambia cuando el monitoreo empieza a bajar. No de golpe. Gradualmente. Pero de manera que se siente. Esa experiencia, el descanso de estar presente sin gastar toda la energía en mantenerse presente, es también lo que la construcción de la propia identidad en esta etapa requiere. Tiempo, contextos, personas donde la vigilancia pueda bajar lo suficiente para que algo genuino aparezca. Y eso, encontrar esos contextos, reconocerlos cuando están presentes, es también parte de lo que este canal sigue explorando en los episodios que siguen. Y eso, estar presente de esa manera, ya vale el esfuerzo de buscarlo.